Hola, mi nombre es Sergio Nuño y soy consultor de Tecla Structures para Latinoamérica. El día de hoy veremos cómo incluir atributos o información extra en nuestros parámetros, en nuestros prefijos de numeración de marcas, de piezas. Por ejemplo, aquí, tenemos un prefijo C1, pero muchas veces en los planes de ejecución BIM nos piden que tengamos, por ejemplo, el nombre del proyecto o el número de proyecto y una zona y el tipo de elemento y etcétera, ¿no? Entonces, para no tener, digamos, muy largo el prefijo aquí directamente, sino que usemos la codificación que hemos usado siempre, nosotros podemos valernos de concatenar, digamos, valores o atributos para poder conformar la marca de nuestras piezas. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos hacerlo a través de las opciones avanzadas y aquí nosotros podemos ponerle, por ejemplo, la palabra string, que significa cadena, cadena de texto, y aquí me dice, por ejemplo, cómo se compone la marca de una pieza, de un ensamble. Aquí dices primero el prefijo y luego el consecutivo, ¿no? Igual, por ejemplo, si yo quisiera cambiar el de las partes, aquí en esta otra opción aparece. En este video vamos a ejecutarlo exclusivamente con el de los ensambles. Y para saber, digamos, qué atributo vamos a usar, yo podría hacerlo de dos maneras distintas. La primera es, por ejemplo, yendo a los atributos definidos por usuario y aquí dentro de los atributos poder decir, por ejemplo, cuál es la fecha de revisión o bueno, cuál es el número de embarque, cuál es la estimación, digamos, o la zona, la clasificación, etcétera. Nosotros ahí lo podríamos poner. Si le ponemos, por decir algo, igual acá, vamos a ponerle código de estimación, ST de estructura, ¿no? Y aquí ya nos aparece y al poner el mouse encima me aparece el nombre de mi variable, estimación código. Pero otra cosa que puedo hacer es utilizando el template editor para que sea más sencillo saber a qué variable me refiero, yo puedo buscar, por ejemplo, ese número de proyecto. Entonces voy a proyecto, número de proyecto y nada más veo cómo se llama, project.number. Entonces aquí le voy a dar en copiar y luego me regreso a las opciones avanzadas, puede ser con control E. Ponemos la palabra string otra vez y aquí vamos a poner entre símbolos de porcentaje project number, pero vamos a poner la palabra TPL y 2 puntos para que lo lea, así como nos indica aquí abajo. Igual, por ejemplo, si quisiéramos usar ese atributo definido por usuario, sería lo mismo, pero tendríamos que poner en vez de TPL, UDA, ¿no? Entonces ahorita vamos a poner solamente ese atributo de la plantilla, ¿no? Entonces le voy a dar aquí en aplicar y aquí lo que me dice es que si ya había numerado previamente, necesito volver a correr una numeración completa porque obviamente todos mis prefijos y todos mis elementos van a cambiar. Entonces, vamos a hacerlo. En este caso, vamos a seleccionar y vamos a correr una numeración. Vamos a pensar que es la numeración inicial y que quiero reutilizar números viejos. Entonces le voy a decir que numere todos los objetos modificados. Ahí está. Si yo, por ejemplo, selecciono esta columna, aquí ya tiene un nombre más largo, ¿no? Que va conforme a las propiedades del proyecto. ttips-medio lat-medio 02-medio 24. Entonces ahí ya sabemos que quedó bien. Entonces aquí, por ejemplo, si yo entro al organizer, veo que estas piezas ya tienen por ahí sus prefijos y todo. Ya veo que lo tiene todo correctamente. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, de esta columna un plano, le digo que cree el plano de fabricación a partir de una columna.
Y acá en el Document Manager y en todos los elementos adjuntos, pues ya me va a aparecer la marca adecuadamente, ¿no? Aquí quizás lo único que me falta pues es cambiarle o ajustar en el Template Editor el tamaño o el ancho de esos elementos, ¿no? Entonces yo puedo decir, a lo mejor en vez de 5 caracteres que sean 10, y a lo mejor para que no se traslapen, pues bueno, en este caso voy a poner un tamaño un poco más pequeño, ¿no? De 1.5. Entonces aquí primero lo aplico y regreso a la longitud de 5 que teníamos hace un rato y ahora sí ya le pongo la de 10. Bueno, vamos a probar con 8. Aplicamos y en vez de centrado lo vamos a colocar hacia la izquierda y ahora sí ponemos 15. Entonces, por ejemplo, aquí guardamos, refrescamos la plantilla y aquí ya me aparece, todavía le falta un poquito más, pero pues bueno, nada más dándole aquí un poco más de ancho, de longitud, pues podemos lograrlo sin ningún problema, ¿no? Si le pongo en vez de 15, no sé, 18, ya quedamos. Y digamos, aunque se traslape, pues va a funcionar ahorita para el ejemplo. Y ahí está ya los elementos, ¿no? El deber sería modificar toda la plantilla completa y mover de lugar los elementos, pero bueno, nosotros ahí ya nos podemos dar una idea de cómo generar este tipo de marcas que a veces son necesarias por el mismo plan de ejecución BIM o por cualquier solicitud de nuestro cliente y que sepamos que es muy sencillo de generar. Espero que este video les sea de utilidad y cualquier duda, cualquier comentario, por favor escríbanos y que pasen una buena tarde.